Hola, soy Manuel López Navarro, inspector de educación, y voy a comentar algunas disfunciones de la educación en España, a modo de hándicaps u obstáculos para la obtención de buenos resultados educativos. Por haber cumplido muchos trienios como maestro, profesor e inspector, sin perder la curiosidad, observación y análisis de la realidad, he ido recopilando conocimientos, experiencias en el ámbito educativo y he desarrollado algunas ideas y valoraciones sobre fallos del sistema educativo en España, algunos de los cuales ya he ido comentando en otros trabajos, recogidos principalmente en mi sitio web personal, Edudáctica. Allí, en varios artículos, ensayos y decálogos, puede verse mi posición y apuntes sobre determinados aspectos de la educación en general y sobre la inspección educativa en particular. En un trabajo algo más extenso, Rompiendo esquemas en educación, ya recogía en el año 2013 algunas medidas para la corrección y mejora de ciertas disfunciones, para que no quedara en un simple registro de quejas, ya que esto último es lo que más abunda cuando alguien se dedica a opinar sobre el sistema educativo, que lo hacen con más derrotismo que positividad. Empiezo por decir que las disfunciones, escollos o rémoras para un eficaz y afinado funcionamiento del sistema educativo en España ya son conocidos, al menos a grosso modo. Basta con echar un vistazo a las estadísticas educativas comparadas. Y fuentes hay muchas. Desde el Ministerio de Educación, actualmente es también de Formación Profesional, los portales estadísticos de educación de la Unión Europea, de la UNESCO, de la OCDE, el Consejo Escolar del Estado, estudios de diferentes organismos dedicados a aspectos educativos determinados, y hay también diversas series de indicadores educativos, así como resultados de pruebas externas que dibujan el panorama de la situación educativa española, conocida por tanto para cualquier actor educativo o para cualquier simple lector interesado. Como conjunto, los valores medios de España en indicadores educativos de resultados dejan mucho que desear, especialmente en la comparativa con los países de nuestro entorno, la Unión Europea, e incluso con los países de la OCDE, grupo más extenso en el que no llegamos a superar la media. Vamos a ver de una forma rápida algunas tablas y gráficos de un estudio elaborado por el Consejo Escolar del Estado, donde se comparan los datos de España con otros países de nuestro entorno, son 10 países. Es un estudio reciente y muy interesante. Empezamos por las repeticiones. Aquí podemos ver el porcentaje de alumnado que ha repetido al menos una vez al terminar la primaria. Como vemos, de todos los países de nuestro entorno, vecinos, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, estamos al final. Más del 10% cuando termina la educación primaria ya han repetido. La tasa de idoneidad no nos llega ni al 90%. Si pasamos al alumnado en secundaria, en este caso cuando cumplen 15 años, porque son datos de PISA, como podéis ver, la barra más alta de los que han repetido más es la de la derecha, España. 28,7% del alumnado repite. O sea, a los 15 años ya ha repetido al menos una vez. Y fijaros, desde el 2% del Reino Unido, nosotros el 28,7%. Y hemos ido mejorando desde PISA 2012-2015 a 2018, que es lo que refleja la barra azul.
Abandono temprano de la educación. Son datos recientes, del año 2019. Fijaros la media de la Unión Europea y fijaros cuál es el país con la barra más elevada, España. Aquí hay que destacar también la diferencia entre hombres y mujeres, que es bastante elevada, sobre todo en España. Abandonan mucho más los hombres, los chicos, que las mujeres. Otro dato, población, en este caso, perdón, de 25 a 34 años, que finaliza al menos el Cine 3, que es el nivel de haber superado bachillerato o ciclo formativo de grado medio, es lo que se llama secundaria alta. La media de la OCDE es un 85%. Nosotros, en el último lugar de estos países, que son los de nuestro entorno, estamos en el 67,7%. Es decir, muy bajo. Y todos estos gráficos, datos que estoy mostrando son del estudio que antes he relatado del Consejo Escolar del Estado. Aquí lo traigo para que veamos lo mismo, la evolución de 2010 a 2018 del porcentaje de población de 25 a 34 años que ha alcanzado al menos el nivel Cine 3, es decir, que ha superado bachillerato o ciclo formativo de grado medio. Y lo traigo sobre todo para destacar el papel de Portugal, que estaba muy por debajo de nosotros, estaba en un 52,1% y ha pegado un salto mayúsculo, superándonos. Estamos nosotros apenas en estos años de 2010 a 2018, apenas hemos evolucionado, muy poquito, nos hemos subido. El recorrido de Portugal nos muestra que es posible. Por tanto, hay que confiar en que se pueden hacer cosas para que la población haya menos abandono y supere esos niveles de educación. Bien, esa panorámica, ya digo, no es muy positiva. Pero hay que aclarar que el sistema educativo no es autónomo en cuanto a su organización y funcionamiento, de modo que las disfunciones solo le serían achacables en parte, porque el sistema educativo es deudor o dependiente tanto del sistema político como del sistema social, la organización y los valores sociales. Y el quehacer político, sin ánimo de juzgarlo, se debe más a movidas tácticas donde importa la comunicación, el mensaje o la imagen y menos a una visión estratégica de largo plazo, siendo esto último lo que necesita la educación. Es decir, un marco normativo estable, un sistema consensuado o pactado por todas o casi todas las fuerzas políticas, una inversión acorde a la importancia social de la educación, también que el ámbito educativo quede al margen de los enfrentamientos ideológicos para ganancias partidistas. Pero esto no se ha logrado en toda nuestra historia democrática, ni cuando el panorama político era el bipartidismo, ni cuando, como ahora, la fragmentación y la polarización política crean campos de batalla en cualquier ámbito propicio para la confrontación. Y el sistema social, la organización y los valores que rigen la convivencia, las relaciones humanas, también influyen en el sistema educativo. De hecho, en un reciente artículo ponía el acento en que lo imprescindible para el éxito educativo, por encima de todo, como un código genético, era un entorno familiar que valore y respalde la educación de los hijos, más allá de la simple escolarización, porque los valores de la educación no llegan a actuar si el entorno familiar no predispone para ello. Si la preocupación y dedicación de los padres por la educación de los hijos no es algo primordial. En las sociedades, esta valoración positiva de la educación de los hijos no es algo genérico, ni se practica en igual grado, razón que lleva a que, al ser un factor tan crucial en unas zonas, el éxito educativo se obtenga de forma más extendida que en otras. Y esto nos lleva a conclusiones casi paradójicas.
No es difícil conocer la situación educativa, con comparaciones y matices que aportan las tasas y los indicadores educativos. Tampoco es un misterio saber a qué causas se deben esos valores bajos para el caso español. Incluso se conocen los remedios que habría que aplicar. Pero, a semejanza de alguien que es consciente de que está mal, porque sabe que lo han envenenado, que sabe con qué lo han envenenado y que conoce cuál es el antídoto para ese caso, para ese veneno concreto, pero que necesita para su elaboración de una flor de sitios remotos que se da solo en un corto periodo del año. Es decir, no hay posibilidades reales de mejora o de solución. Y eso es lo que pasa en educación, que hay incluso soluciones muy consensuadas, como sería el aumentar la financiación educativa, al menos hasta valores o porcentajes del PIB similares a los países de nuestro entorno. Pero no se ve forma de llevar a la práctica ese incremento de la inversión en educación más allá de las buenas intenciones de las propuestas electorales. Así que, al contrario que Don Quijote, que veía gigantes donde había molinos, nos encontramos con aparentes molinos de viento, que en realidad son gigantes, inalcanzables o casi imposibles de vencer. Veamos con detalle de qué gigantes hablamos. Para empezar, vamos a analizar el régimen funcionarial del personal docente en los centros públicos. Este es un rasgo que no comparten los centros privados concertados. Y como demuestra el funcionamiento de ambos tipos de centros, es un factor diferencial a favor de los concertados, porque permite una mayor autonomía y una verdadera autoridad para la dirección de los centros concertados. Y por ello puede desarrollarse un proyecto educativo, cosa complicada y casi nominal en los centros públicos. El régimen funcionarial está regulado por el derecho administrativo y tiene su razón de ser en el mejor servicio a las administraciones públicas mediante los funcionarios, personal que serviría a la función pública con objetividad e imparcialidad, con disciplina y moral de servicio, entrega, con otros cánones distintos a la simple productividad de las instituciones privadas. Los elementos fundamentales de la función pública serían el estatuto, el cuerpo y la carrera, todos los cuales, a propósito del funcionariado docente, han ido degenerando hasta quedar desdibujados, especialmente a partir de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, de 1984. Ahora no existe estatuto docente. El cuerpo, para ingreso en un colectivo jerarquizado, pierde sentido al no operar grados o estamentos dentro del cuerpo, precisamente porque falla también el tercer elemento, la carrera, porque en la práctica no hay carrera docente establecida. Por tanto, el régimen funcionarial actual del personal docente es algo anquilosado, un serio obstáculo para la eficacia, carente de estímulos para la buena prestación del servicio y protector de quienes lo prestan sin calidad, que se ven amparados por el sistema garantista del derecho administrativo. Ni la selección inicial de los funcionarios docentes es la adecuada. El verdadero elemento debería ser el año de prácticas, donde demuestra la aptitud para la docencia, pero se ventila con un simple apto, tan genérico como injusto. Tampoco existe posterior evaluación periódica de la función docente, ni los cargos directivos que se desempeñan transitoriamente suponen una realidad jerárquica con verdaderas competencias. Hoy puede afirmarse que el régimen funcionarial de los docentes
es una rémora para la eficacia educativa, porque se gestó dicho régimen para el servicio a la administración y su burocracia, pero no para el objetivo de formación del alumnado, que debe ser lo primordial en educación. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué político se atrevería a una reforma de tanto calado? El antídoto a la ineficacia es tan remoto y problemático, requeriría tanta modificación de leyes básicas, que nadie apostaría por un cambio del régimen funcionario. Entonces, bueno, propongo algunos cambios menores que tendrían efectos positivos y significativos. Por ejemplo, ¿qué se opone a que, aunque deba calificarse como apto o no apto la fase de práctica del profesorado, se destaque que se valorará con inadecuada, aceptable, buena o excelente, considerando la primera como no apto y como apto las tres últimas valoraciones? Parece un pequeño detalle, pero estimulará a los interesados y sería mucho más si pudiera influir en la ordenación final del proceso selectivo. Cualquier cosa antes que la pasividad ante una situación reconocida como una seria disfunción que dejamos correr sin ponerle arreglo alguno. Y ante la carencia de carrera docente, que conlleva asimismo la ausencia de autoridad o jerarquía por parte de los cargos directivos, así como una falta de autonomía efectiva por parte de los centros. ¿Qué pequeños pero importantes cambios podrían llevarse a cabo? Sugiero lo que ya planteaba en el documento Rompiendo esquemas en educación. Evaluaciones periódicas de los funcionarios docentes, asunto ya recogido en la LOE y en la LEA, solo hay que desarrollarlo, asociadas a la percepción de sesenios. Los profesores podrían solicitar voluntariamente la evaluación a partir del cuarto año del sesenio, siendo obligatoria el sexto año. Lo mismo para cada uno de los sesenios que vaya cumpliendo en su vida profesional. Evaluación voluntaria en el cuarto o quinto año, de oficio cuando esté ya en el sexto. Y establecer que el desempeño de cargos de coordinación o directivos solo será posible tras al menos una evaluación positiva de la función docente, teniendo el cargo de dirección además los requisitos de haber desempeñado ya durante al menos 2 cursos un cargo directivo y superar un completo curso de dirección de 1 año donde se prepare para las funciones gestoras que se desempeñan en la dirección, técnicas directivas, conocimiento de la normativa, etc. La novedad va a radicar en que al superar dicho curso, para el cual debe acreditar 2 años como jefe de estudios o 3 en otro cargo, recibe o pasa a la condición de director, situación administrativa que no equivale a distinto cuerpo, pero a la que correspondería un nivel de complemento de destinos superior, un nivel 26 para secundaria y un nivel 24 para los maestros, y que conlleva que desde ese mismo momento está a disposición de la administración educativa para ser nombrado director de centro. Mientras que no sea nombrado, seguirá en su puesto de profesor, aunque cobrando el nivel 26 o el 24 en caso de maestros. Con esto queda claro el sistema de selección de los directores. Es la administración educativa la que los nombra, de entre los profesores que ostenten la condición de director, y siempre que hayan superado las evaluaciones sesionales que les hayan ido correspondiendo. Este director, que ha elegido desempeñar cargos directivos para poder acceder a la condición de director, que ha realizado un completo curso de formación para la dirección, que ha sido nombrado y destinado a la dirección de un centro por la administración educativa, sin hipotecas ante el profesorado del centro,
que contará con miembros de su equipo directivo también de voluntaria asunción del cargo con vistas a una futura dirección, podrá ejercer sus funciones con mayor eficacia y autonomía, algo requerido y puesto de manifiesto como factor de mejora de la calidad educativa y del funcionamiento de los centros por todos los organismos educativos. El segundo molino de viento que vamos a comentar, obstáculo para una enseñanza productiva, es algo que se ha ido enredando, complicando y que ahora confunde más que guía la labor del profesorado. Me refiero al plan de trabajo, lo que en la práctica se llama la programación docente, que es casi un castigo para los profesores, sobre todo después de los bandazos que ha ido pegando el contenido del currículo en las distintas leyes educativas. El profesorado necesita un plan de trabajo claro y sencillo, que no le consuma demasiado tiempo elaborarlo, porque debe dedicarse sobre todo a la práctica de la enseñanza, no a una compleja ingeniería curricular en la que hasta los más voluntariosos abandonan al poco tiempo, y entregándose la inmensa mayoría al seguimiento del libro de texto. Quienes recuerden aquellos tiempos pasados de cuestionarios y temarios de las asignaturas, coincidirán en que era un plan de trabajo claro y sencillo de seguir. Eran porciones de contenidos o conocimientos de la materia de que se tratase, que se daban en un curso determinado, y guiaban al profesor mediante los bloques o capítulos en los que se ordenaba. Sin embargo, hemos avanzado hacia conceptos, tecnicismos y consideraciones cualitativas, en muchos casos burbujas pseudopedagógicas, que han ido explotando. Y ahora tenemos un elenco de objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de evaluación, procesos cognitivos, rúbricas de desempeño, casi todo poco aprovechable al tratarse de elementos cualitativos, es decir, expresiones que cada uno puede interpretar o aplicar según su subjetividad. Por mucho que tengamos un indicador o un nivel de la rúbrica que diga lo siguiente: valora el uso que hace el ser humano del medio, el impacto de su actividad, su organización y transformación. Tener que evaluar numéricamente esa expresión, no en uno, sino en los 25 alumnos de la clase, junto a otros 40 o más indicadores del área, en este caso de sociales de cuarto de primaria, todos cualitativos. Esta tarea deviene en una complejidad sin utilidad, porque dependerá de cómo lo entiende cada uno, del nivel de exigencia de cada profesor, de su forma de trabajo. En definitiva, atracón de indicadores sin que los resultados puedan homologarse. Hay que concluir que el profesorado no tiene, porque no se le facilita, un plan de trabajo claro y sencillo. Apunto alguna idea al respecto a continuación. De lo más positivo en las innovaciones curriculares hay que señalar a las competencias, llámense básicas o claves. No quedarse en los meros conocimientos, sino también saber aplicarlos a las realidades del entorno, con los valores y actitudes adecuados, es el paso más necesario y significativo que han traído las aportaciones didácticas recientes. Bueno, no tanto, ya hace más de una década de ello. La cuestión es que esto, que es positivo, el desarrollo por parte de los alumnos de las competencias clave, no se ha logrado integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje más que de forma minoritaria, pero no en el grueso del trabajo docente, y mucho menos en su evaluación. A este respecto, para dotar al profesorado de un plan de trabajo claro y sencillo, incorporando el trabajo y evaluación de las competencias, así como un mecanismo de rendición de cuentas del trabajo docente. Propuse en el documento antes citado los niveles CCD,
que responden a conocimiento, competencias y dominio. Se trataría de facilitar al profesorado, ya elaborada, una secuencia de niveles CCD donde se describa para cada nivel los contenidos o conocimientos a adquirir, las competencias que se deben desarrollar y el dominio, que serían las actitudes y valores apropiados a los dos primeros elementos. No es más que la idea del marco común de referencia de las lenguas, donde están secuenciadas las capacidades que corresponden al aprendizaje de cada nivel, A1, A2, B1, etcétera, de una lengua. En la propuesta que hago se completa la descripción para cada nivel, en cada curso de una materia cualquiera del currículo, para el conocimiento, saber, la competencia, saber hacer, y dominio, valores y actitudes apropiadas, junto a la firma del profesor en cada uno de los niveles que vaya elaborando para cada alumno, en una especie de cartilla digital, claro está, en los tiempos que estamos, que permanece para el alumno durante toda su escolaridad básica, de forma que puede saberse en todo momento qué niveles ha superado y con qué calificación y quién se los ha valorado. Así, un profesor que recibe al inicio de curso al alumnado de una clase, pues ve de inmediato en qué niveles se ha quedado cada alumno, pudiendo comenzar su tarea docente en el nivel en el que cada alumno lo necesita. La administración tendría que elaborar esos niveles CCD para cada curso y materia, añadiendo, para guía del profesor, unas recomendaciones metodológicas y unas orientaciones para la evaluación. Los profesores, una vez dispongan de ese plan de trabajo claro y sencillo, adaptando lo que pueda ser necesario a trabajar en lo suyo, en la enseñanza, que dé aprendizaje significativo de los alumnos. Vamos a otra disfunción educativa. Un tercer molino de viento, que es un verdadero gigante, traga niños, adolescentes principalmente, retirándolos de la ruta o recorrido escolar. Me refiero al papel de barrera para la continuidad que ejerce el título de graduado en secundaria, que es una certificación o diploma limitativo, excluyente, porque sin él se impide el acceso a estudios superiores, cerrando el futuro formativo a una parte importante del alumnado, realidad casi exclusivamente española, porque en otros países no opera la certificación de la secundaria baja con ese término cerrado, decisorio. Como hemos visto en los datos, en ese aspecto estamos pues, en la cola. Y menos mal que no se ha llegado a implantar el requisito de superación de la prueba externa, la llamada reválida, para poder obtener el título de graduado, porque eso hubiera redundado en mayor porcentaje de alumnado echado para atrás. Para no dejar una impresión equivocada, conviene aclarar que soy partidario de pruebas externas, de diagnóstico, de homologación de resultados, incluso en el término de la etapa, pero disiento en los efectos. No creo que deban excluir a nadie según los resultados obtenidos, sino dar información para tomar las medidas convenientes y ofrecer al alumnado y a su familia las orientaciones educativas, vocacionales o profesionales más adecuadas. Como además este filtro terminal de etapa está asociado a los que se aplican para la promoción al final de cada curso, todo ello redunda en un porcentaje altísimo de alumnado repetidor, que en muchos casos termina por desanimarse y abandona los estudios, incluso antes de llegar al filtro final. Y así están nuestros números, mucho más alta repetición de cursos, de abandono prematuro y de alumnado que no supera la etapa secundaria obligatoria. Un panorama ante el que debe hacerse algo. ¿Qué sugiero? Pues convertir el título de graduado
en la certificación de calificaciones obtenidas, sin valor de barrera o requisito sine qua non para acceso a estudios superiores, pero acompañar la certificación con la orientación más o menos prescriptiva, donde se abran itinerarios al alumnado para su continuidad educativa. Esto es lo más extendido en los países de nuestro entorno. No es ninguna utopía. Y permitirá recuperar a buen número de alumnos, todavía adolescentes, que ahora mismo caen en el limbo de la calle sin salida al no haber obtenido el graduado en secundaria. Mi último molino de viento es una extendida disfunción en la práctica docente. El empleo de exámenes de contenidos memorísticos de validez final, total o única para la evaluación de los aprendizajes. Es decir, se convierte el examen, generalmente trimestral, en la medida que deben dar los alumnos para considerar el nivel que han alcanzado. Lo que realmente vale es lo que respondan en los exámenes, en los que se van a enfrentar, mayormente, a preguntas sobre contenidos memorísticos. Si la normativa recomienda el empleo de variados instrumentos de evaluación, dando prioridad a la observación continuada, ¿por qué esa primogenitura del examen para evaluar? Además, suele acompañarse en la ESO de criterios de calificación que asignan un alto porcentaje a las notas de los exámenes, pero sumando también la aptitud, entendida aquí como comportamiento en clase, que puede restar puntos si es negativa. Y como están tan generalizados los exámenes como medio preponderante para calificar el alumnado, pues están generalizados los bajos resultados, los cuales producen mayor tasa de repetición de curso. Y al repetir curso, ¿qué sucede? De forma mayoritaria, el alumno, aquí está bien empleado el masculino, ya que los alumnos repiten un 50% más que las alumnas. Pues se desmotiva, solo encuentra más de lo mismo y pocas veces hay una verdadera recuperación. Se empieza a arrastrar el peso de la repetición y en los cursos de segundo y tercero de ESO puede llegar a convertirse el alumno, mediando fracasos de malos resultados y repeticiones, en un desmotivado escolar, que antes o después deserta de las clases y desaparece del instituto al cumplir los 16 años, sin haber logrado titular, una pérdida que se contabiliza en la tasa de abandono prematuro, en la que Andalucía toca el farolillo rojo. Si todo es tan negativo, ¿por qué el profesorado continúa con el culto a los exámenes y a la dureza de las calificaciones, provocando en no pocos casos la repetición de curso por parte del alumno? Apuntaré aquí dos razones. La primera es por garantía de objetividad o mayor confianza en la evaluación, ya que la nota de un examen se puede defender por parte del profesor, se puede defender mejor ante la reclamación del alumno o de la familia que la recogida mediante la aplicación de una rúbrica o por la simple observación del trabajo del alumno por parte del profesor. Parece que esto le da más confianza al profesor. Bueno. La segunda razón ya es menos justificable, porque tiene detrás un ajuste de cuentas con el alumnado conflictivo, ante el cual es cierto que hoy día hay pocos recursos disciplinarios para el control de su comportamiento. Y por ello se utiliza la calificación y la decisión de no promoción para intentar sujetarlo primero. Y si no se consigue, aplicarle la justicia que su poco trabajo o mala actitud han merecido. Algo mezquino, pero soportado por la normativa. ¿Qué puedo aportar? Pues que hay que concienciar al profesorado para terminar con la utilización de exámenes como el único o principal medio para evaluar los aprendizajes del alumnado. Y los que se hagan, que sean de preguntas de desarrollo o aplicación de los contenidos, no meramente de memoria,
que los alumnos puedan utilizar el libro o el material de trabajo. Y también apunto, por quitar ansiedad, incluir una o dos preguntas bonus, es decir, que no es obligatorio responderlas, pero que pueden subir notas a quien las quiera responder. Por ejemplo, si el examen consta de 10 preguntas, añade 2 preguntas bonus y a quien las responda se les considerarán las 10 de las que tenga mejor puntuación. Esto mejorará las notas, estimulará a los alumnos, evitará repeticiones y en consecuencia menor fracaso escolar. ¿Quién no lo compra? Hasta aquí el análisis de las disfunciones o hándicaps que impiden mejores resultados educativos. Superarlos con medidas rotundas no está en la realidad inmediata, hay que ser conscientes, ni siquiera en el medio plazo, no lo veo ni en el medio plazo. No obstante, creo que con mis propuestas podrían suavizarse los efectos negativos. Esa es la esperanza que tengo.